El tema del Evangelio de este día y de las lecturas también tiene que ver con una estructura fundamental que recorre toda la historia de la salvación, desde el comienzo hasta el final. Converge acá en esta multiplicación de los panes y de los peces que Jesús hace para alimentar a su pueblo. Pero está mostrando una de las características o de las acciones eminentemente divinas, que es la acción de dar de comer. A nosotros nos parece un gesto meramente natural, pero tiene una enorme relevancia, especialmente dar de comer a aquel que no puede alcanzar el alimento por sí mismo. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque lo que Dios nos da a nosotros no lo podemos alcanzar de ninguna manera por nosotros mismos, que es la salvación, que es la gracia. Y más precisamente es Él mismo. Por eso este relato de la multiplicación de los panes es uno de muchos, pero muy importante, que nos habla de un signo que adelanta la Eucaristía. Por eso fíjense que es una alimentación sobreabundante. Jesús podría haber multiplicado los panes exactamente para que cada uno se alimente y nada más. Y sin embargo nos dice el Evangelio que sobró y sobraron 12 canastas. Habla de una sobreabundancia, una multiplicación de panes, una alimentación sobreabundante, mucho más de lo previsto, mucho más de lo estrictamente necesario. Y entonces este gesto nos habla de un alimento que por un lado no podemos conseguir de ninguna manera por nuestras fuerzas, y por otro lado nos habla de un alimento que es el mismo Jesucristo, un alimento sobreabundante. Lo tenemos al comienzo, como les decía, ya en el libro del Génesis, el Dios nutricio, el Dios que alimenta, porque el alimento es lo que sostiene la vida. El Señor nos ha dado la vida, hablamos ahora no solo en términos naturales, sino en términos sobrenaturales, nos ha dado la vida de la gracia, que precisamente por ser gracia no es alcanzable por las solas fuerzas humanas. Y esa vida nueva, como es realmente una vida, requiere un alimento. Y ese alimento es Jesucristo mismo. Al comienzo, en el libro del Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, al crear a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les ofrece el alimento. Les dice: ved que os he dado, y va mencionando el alimento que Dios le proporciona. Pero aparece el alimento como un don, otro verbo que es eminentemente divino. No solo alimentar, sino dar. Solamente Dios puede dar, porque solamente Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe. Cuando nosotros damos algo, estamos imitando ese gesto divino. Noten que hasta Satanás, pervirtiendo el sentido del don, cuando en la tercera tentación lo lleva a Cristo a un monte muy elevado, le muestra todos los reinos y poderes del mundo, todas las glorias terrenas, y le dice: te daré todo esto si postrándote me adoras. O sea, te daré todo si abandonas a Dios, si das la espalda a Dios. Y entonces ahí usurpa el demonio una acción eminentemente divina, que tampoco la puede proporcionar. Es padre de la mentira, padre del engaño. Noten que el pecado original se configura como un atentado contra esta estructura. Dios da de comer a nuestros primeros padres y el demonio tienta a nuestros primeros padres para que se alimenten por sí mismos, sin Dios. Así que Dios les ha prohibido comer de este árbol. Presenta un Dios injusto, un Dios arbitrario, deforma la imagen divina para el propósito que el demonio tiene, que es apartarnos de Dios. Y el pecado original se configura en torno a un alimento que nuestros primeros padres pretenden adquirir por sus propias fuerzas y no recibirlo de Dios.
como una usurpación de algo que solo le corresponde a Dios. Seréis como dioses, le dice el demonio a nuestros primeros padres. Entonces en la creación tenemos a Dios alimentando y el hombre recibiendo, porque lo nuestro es recibir. San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Todo es recibido. Nuestra condición creatural, nuestra condición de criaturas, de seres creados, es recibir el ser. Existimos porque Dios nos lo está donando aquí y ahora, todo el tiempo. Por lo tanto, la existencia misma ya es un gesto de la bondad divina. Y entonces Dios da el alimento, el hombre lo recibe, con la significación también espiritual que tiene. La gracia se recibe. No se puede, como les decía, alcanzar por las propias fuerzas. Pudimos alejarnos de Dios por un mal uso de nuestra libertad, pero no podemos retornar sin la gracia. El pecado original, ¿qué es? Es invertir esto. Es decir, el alimento allí representa la bienaventuranza, la felicidad, la plenitud humana que el demonio sugiere que alcancemos sin Dios, ser felices sin Dios. Que en otros términos es lo que el mundo nos presenta o presenta cotidianamente, de muchas maneras distintas. Vivimos en un mundo que nos dice que seamos felices, que busquemos la felicidad, que busquemos la prosperidad, que busquemos el bienestar. Cosas que en sí mismas no son malas, pero que lo busquemos sin Dios, ahí está el problema. Que busquemos ser felices sin Dios, y es el mayor engaño, porque nadie puede ser feliz definitivamente sin Dios. Y por eso el mundo va como ocupando el lugar de nuestro corazón que debe ocupar Dios. Con el dinero, con el placer, con el bienestar, con el éxito, con el reconocimiento, con el poder. Son todos sucedáneos, son todos ídolos en el fondo, que son ídolos cuando ocupan el lugar que solamente Dios debe ocupar. Entonces el mundo nos predica eso mismo. El demonio siempre ha usado y seguirá usando la misma estrategia, le irá cambiando en sus formulaciones, pero siempre es ser feliz sin Dios, que es la mejor manera de ser eternamente infeliz. Como lo decía San Agustín, nuestro corazón ha sido creado para ti, le decía Dios en su oración, y no hallará reposo hasta que no descanse en ti. Y San Agustín buscaba en su tiempo previo a la conversión, buscaba la felicidad, la saciedad, la plenitud en las cosas creadas, y de pronto en su reflexión se da cuenta de que esas cosas creadas no pueden saciar el corazón, que tiene que recurrir a su autor, que es Dios. Y entonces, ¿cómo va a producirse la redención? Si Dios al comienzo alimentó a nuestros primeros padres, alimentó a Israel en el desierto, hoy leíamos un salmo también en referencia a eso. ¿Cómo va Dios a salvarnos si el pecado original fue usurpar un alimento? Buscar la felicidad sin Dios, nos va a salvar mediante otro alimento, que es Él mismo. Por eso hay una unidad total entre el sacrificio de Cristo en la cruz y la Santa Misa, o la Última Cena. Es un alimento sacrificial, que es el mismo Cristo, que se nos da, y nosotros recibimos. Por eso a lo largo de toda la historia, desde el comienzo, Dios dando el alimento, el pecado original, esa distorsión de lo que Dios quería, del plan de Dios, y la salvación por un alimento, con mayúsculas. Y fijémonos que hasta en el último libro de la Escritura, en el libro del Apocalipsis, la descripción o una de las descripciones de la patria celestial es un banquete de bodas, es decir, una escena de alimentación, donde significa la plenitud del don divino en nosotros, la vida total, la vida plenamente feliz, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en el camino Dios nos va guiando y nos va alimentando. Cuando consideramos ese salmo, el Salmo del Buen Pastor, que dice alimenta a su rebaño, prepara una mesa,
nos ofrece el alimento, nos ofrece la bebida, nos restaura el espíritu. O cuando Dios se aparece a Elías en camino por el desierto, que Elías se desea la muerte, no puede avanzar más, se acuesta, se duerme, se desanima, pierde el alma, el ánimo, la fuerza, la vitalidad. Nos dice el texto sagrado, Dios lo despierta, le dice levántate, come y bebe, le aproxima el alimento, porque el camino, dice Dios, es demasiado largo para ti. Iba al encuentro con Dios, al Horeb, a la montaña santa. Así que toda la Sagrada Escritura de muchas maneras distintas nos va presentando esto, el alimento como ese signo de una vida que el Señor nos ha dado y que el Señor mantiene, acrecienta hasta alcanzar la plenitud definitiva en la Jerusalén del cielo. Los que recibieron este regalo en la multiplicación de los panes no entendieron esta realidad. Por eso ese milagro era un signo de algo más profundo. Dice al final, Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Lo buscaban por el pan del cuerpo y no por el pan del alma. Lo buscaban como ahí sí, todos querían que fuera rey, y no así en su pasión y en su muerte. No así cuando el Señor les dice que lo deben buscar para hacer las obras de Dios, que es la fe, que es creer en Él. Es el signo que está escondido, el significado que está escondido detrás de este signo. Aquí también está reflejada esa tentación. Ser feliz sin Dios, instrumentar el don de Dios para el mero provecho personal en este mundo. Vamos a pedirle a Jesús entonces que nos conceda la gracia de que Él sea nuestro alimento, en la Eucaristía fundamentalmente, pero en todos los modos en los cuales Él se hace presente en nuestra vida, y que un día podamos también participar de esa gloria eterna en la patria del cielo. Que así sea.